Para alcanzar esta expansión de la economía, el gobierno prevé una inversión pública de 5.015 millones de dólares con énfasis en el impulso al sector productivo y la sustitución de importaciones. A continuación le mostramos lanzados después de las medidas aplicadas por el gobierno nacional para poder reconstruir la economía del país. Para poder abordar sobre el tema está junto a nosotros en contacto vía Zoom el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, gerente? Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Siempre es un gusto compartir con ustedes, con este programa y a través suyo con el país. Un gran abrazo para todos los bolivianos y las bolivianas. Gerente, Bolivia está entre los 3 países con mayor crecimiento económico a nivel regional, según la percepción del sector privado. ¿A qué se debería esto? Bueno, hay una recuperación evidente de la economía, podríamos ir un poco más rápido. Se ha hecho esfuerzos para reanimar la demanda interna. Nos ha ayudado sobremanera también la recuperación que se está dando de la economía mundial, la redinamización de la demanda mundial, la subida de los precios en diferentes materias primas, pero algo que no hay que soslayar, Ilse, es el esfuerzo del sector productivo, el esfuerzo de diferentes sectores, ¿no? Como el caso de la minería, el caso de la agricultura, la ganadería, la manufactura, que se han expresado en buenos indicadores y por supuesto esta es una combinación donde la redinamización de la demanda interna por una parte con las medidas de impulso que ha realizado el gobierno, tanto en lo que respecta a favorecer a la ciudadanía como a los sectores productivos, como la redinamización del comercio exterior. Decía el primer mandatario que hasta el mes de noviembre hemos generado un excedente, un superávit en la balanza comercial por más de 1.700 millones de dólares. Buenas noticias, por supuesto, para el país. Según su análisis, ¿cuál es el sector que habría impulsado más a este crecimiento económico que se está registrando en nuestro país? Bueno, hay como digo, una combinación entre lo que es el movimiento interno, el mercado interno, complementado por lo que es el mercado internacional. No hay que olvidar de que las exportaciones están significando una cuarta parte del Producto Interno Bruto. De hecho, este año vamos a tener el mayor nivel de los últimos 8 años y eso es algo que hay que definitivamente destacar. Las exportaciones no están creciendo solamente por un efecto precio, sino también hay un incremento del volumen y eso tiene que ver, reitero, con el sector minero que ha más que duplicado su valor y también volumen respecto a la gestión 2020. Otro sector tremendamente importante, el de las exportaciones no tradicionales, que para su construcción tiene que ver con un efecto multiplicador muy grande desde el agro, desde la ganadería, desde la agroindustria. Entonces, yo diría que estos son los 2 sectores importantes. Está construcción, está comercio, están comunicaciones, etcétera, que también experimentan recuperaciones, pero si yo tuviera que hablar de 2 sectores, me quedaría con esto, ¿no? Lo que es, por una parte, el mercado interno, en sectores que tienen que ver con servicios, con comercio, con construcción, con manufactura y por otra parte las exportaciones con una fuerte incidencia de la minería, pero también del sector no tradicional con las agroexportaciones como principal componente. Gerente, según su percepción, ¿cuál es la situación económica en estos momentos por la que atraviesa nuestro país y qué tanto ha ayudado a la reconstrucción económica las medidas que han sido aplicadas por el gobierno nacional? Definitivamente hay un avance. Esperamos confirmar ese 6% que ha anunciado el primer mandatario como crecimiento del Producto Interno Bruto el pasado año, lo que nos coloca verdaderamente en un sitial muy interesante en el contexto sudamericano. Esperamos también que ese avance que se ha dado en lo que respecta a la disminución de la desocupación en el país hasta un nivel de un 5,2%, 2 datos que daba que
nos deben motivar a seguir haciendo cosas y ojalá juntos, sector público, sector privado, que los niveles de pobreza en el 2021 han descendido incluso por debajo de lo que teníamos en un año normal como era el 2019. Entonces, si sumamos a eso, digamos, a las medidas que el gobierno ha tomado en términos de créditos, en términos de bonos, en términos de apoyo a ciertos sectores, construcción, etcétera, vivienda social, si sumamos a eso la capacidad que tiene de invertir, reinvertir el sector productivo, el sector comercial, de servicios privados, pues estos son los resultados que estamos viendo para nuestro país y que nos hacen destacar a nivel internacional. Tampoco podemos dejar de lado, por ejemplo, la inflación que se ha registrado en la gestión 2021, llegando a ser la más baja de la región, la generación de empleos y también lo que ha bajado la desigualdad. Claro que sí. Todos queremos un país con menos pobres o un país sin pobres. Y quisiéramos contribuir desde el sector empresarial, micro, pequeño, mediano, gran empresario, a este propósito. Quisiéramos una sociedad donde hayan oportunidades para todos, donde la gente esté bien atendida en términos de educación, de salud, en términos de oportunidades de ganarse el pan de cada día de una forma digna. Y claro, estos indicadores nos alientan en ese sentido cuando, repito, los niveles de pobreza habrían caído en el año 2019 por debajo de lo que, perdón, en el 2021 por debajo de lo que era en el 2019. Creemos que esto se puede acelerar y se debe acelerar por una cuestión de justicia, ¿verdad? Para que menos bolivianos sufran hambre, para que más bolivianos tengan acceso a la salud, a la educación y oportunidades de empleos dignos. De eso se trata. También nos recordaba el presidente del Estado de que, según el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en cuanto a la distribución del ingreso, se ha repuesto el valor que teníamos en el año 2019. Y eso es importante, reitero, porque aquí de lo que se trata es de que los bolivianos cada vez seamos menos pobres, pero también que tengamos acceso a los servicios básicos y también a una mejor calidad de vida, y que es lo que refleja este indicador de Gini. Gerente, ya para poder concluir, por favor, ¿cuáles son los desafíos que se vienen para esta gestión 2022, tomando en cuenta que se tiene una proyección de crecimiento económico por encima del 5%? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para poder mejorar la economía de los bolivianos? Bueno, lo primero que nos tiene que preocupar es la estabilidad, ¿no? Cuando usted refería, por ejemplo, que la inflación en el país el año pasado no ha llegado al 1%, eso es importante porque siempre la inflación castiga a los más pobres. La mejor manera de garantizar que no haya inflación en un país o que sea muy, muy baja es una sobreproducción. ¿Cómo podemos crecer más? De diferentes maneras. Y creemos que deberíamos combinar lo que son los esfuerzos por una mayor reactivación económica en función del mercado interno con también mayores esfuerzos para generar más excedentes de exportación y con eso al mismo tiempo empleo, ingresos para las familias, tributos para el Estado, divisas para el país. Esta es la forma como tenemos que combinar la sustitución competitiva de importaciones con la promoción selectiva de exportaciones, hacer mover más el mercado interno, pero también aprovechar más el mercado externo. Y para eso hay que invertir. Entonces, ¿cuál es la tarea pendiente? ¿Cuál es el desafío que tenemos los bolivianos en función de esa visión compartida que tiene el sector empresarial privado con el gobierno, que es luchar contra la pobreza? Sentarse a dialogar, a hablar y a expresar cuáles son las necesidades que tendría este sector para invertir más. Si invierte más el empresariado, el gobierno no va a tener necesidad de endeudarse, porque el empresariado es el que va a asumir el riesgo, el que va a acometer con la inversión, con la producción de bienes y servicios en función del mercado interno y también del mercado exterior, y el ganador de todo esto va a ser el ciudadano, porque van a haber empleos, sobre todo en el sector formal, en el sector legal, empleos de calidad y además empleos sostenibles en el tiempo.
Gerente, queremos agradecerle bastante por haber estado junto a nosotros y poder hablar de este tema que es bastante importante y que le interesa a la población boliviana para poder mejorar principalmente la economía del país. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo una vez más. Un gran saludo para toda la población boliviana y juntos, con toda seguridad que lo podemos hacer. Un abrazo y bendiciones. Muchísimas gracias. El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, estuvo con nosotros para poder hablar sobre los resultados alcanzados después de las medidas aplicadas por el gobierno nacional para poder reconstruir la economía del país y los desafíos que se vienen para esta gestión 2022. Nos vamos a una pausa y ya retornamos con más.